Top, bendiciones para todos, a quienes están aquí, nuestros estudiantes o discípulos también traducidos de esa manera, estudiantes de Torá. Bienvenidos también a quienes nos ven posteriormente, para que también sean bendecidos en esta nueva semana, pero también es nuevo mes y no es cualquier mes, es el primer mes del año bíblico, así que deseamos bendiciones en este nuevo año. Hoy me acompaña mi esposa Laura, eh, que podamos realizar, poder desarrollar esta clase muy especial. Vamos a hacer un alto en la serie Apocalipsis porque hoy es un día muy especial. Es inicio del año bíblico. Voy a colocar aquí la presentación. También quienes quieran hacer sus preguntas, ya sea en el grupo de WhatsApp o a través de YouTube, bienvenidas en las preguntas respectivas. Vamos a la presentación y vamos a iniciar. Si en algún momento no nos escuchan o no ven la presentación, por favor nos avisan para que podamos eh, resolver el tema y que todos podamos aprender. Como les dije al comienzo, vamos a estar aquí haciendo preguntas. Por favor, si hay preguntas, levanten su mano allí o nos interrumpen durante la clase. Entonces, queremos conversar acerca del calendario del Eterno y de esta festividad, del origen de esta festividad que se acerca en este mes de Aviv o Nisan, el primero de los meses del calendario del Eterno y poder ver los aspectos interesantes que trae para nosotros. Primero es hablar acerca del calendario del Eterno. El Eterno ha dejado un calendario, ¿sí? A veces es en nuestro pensamiento occidental, no es tan fácil de digerir, pero lo podemos encontrar muy fácilmente en la escritura. Quiero que me acompañen todos. Vamos al libro de Éxodo. Mi esposa va a leer Éxodo capítulo 12, capítulo 12 y el versículo 2. Éxodo capítulo 12, versículo 2 dice, Este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Ujú. Muy bien. Y vamos al 13, al siguiente capítulo. Adonai habló a Moshe y le dijo, Conságrame todo primogénito, todo lo que abre la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, mío es. Sí. 13 ¿qué? Y el versículo 4. Vosotros salís hoy, en el mes de Aviv. Muy bien. Entonces tenemos aquí la referencia. ¿Cuándo se dijo esto? Se dijo allá en Egipto. El Eterno, cuando el pueblo estaba ya a punto de salir, estaban a punto de ser liberados, dio este mandamiento. Torah, Éxodo capítulos 12 y 13 nos hablan de todo el desarrollo de estas fiestas de primavera que estamos a punto de iniciar. Y lo que dice allí claramente, este será Primero. el primero de los meses y le da un nombre. En Éxodo 13:4 dice que es el mes de Abib, también llamado Nisan. eh, este mes, aquí voy a colocar un puntero para que vamos a entenderlo en Nisan. Así que hoy es primero de Nisan o primero Aviv. De hecho, hoy Ian, que está cumpliendo años, cumple el primero el mes de Aviv, iniciando el año bíblico. Ahora, ¿qué es la palabra Aviv? Vamos a entrar un poquito para ver cómo es que el mes de Aviv arranca hoy, cómo sabemos qué es hoy. Bueno, aquí siempre presentamos en pantalla pantallazos del Strong, la concordancia Strong, que es la más aceptada a nivel occidental, oriental. El señor James Strong reunió todas las palabras en orden alfabético y puso los significados que aparecen en la escritura. Aquí está la palabra Aviv en hebreo. Esta palabra Aviv tiene como significado espiga. Es decir, que la espiga es lo primero que hay, lo primero que nace en la cosecha. Quiere decir que es un mes que nos indica que arranca una cosecha. Veamos los significados. Por ejemplo, significa verde o una espiga joven de grano. De aquí el nombre del mes de Aviv o Nisan, dice el trunk hebreo,
significa espiga, espigada, grano o Aviv. Así que Aviv indica que hay una espiga. ¿Cuál es la espiga que se cosecha en este mes? De acuerdo a la temporada, es la cebada. La espiga de cebada es la que eh, florece y se cosecha en este mes. Les vamos a mostrar esta gráfica inicialmente y ya vamos a ver las características o cómo identificar ese calendario hebreo. Aquí tenemos el calendario arrancando por el mes de Aviv o Nisan y vamos eh, viendo los nombres de los meses. El segundo mes Iyar, el tercero Sivan, Tamuz, el mes de Ab, el mes de Elul, el mes de Tisri, muy importante por la fiesta de otoño, Heshvan, Kislev, Tebet, Shevat y Adar. Ahora, aquí aparece algo que se llama Beadar, ya lo vamos a ver, porque es que aparece un mes 13 allí en en el calendario hebreo. Vamos a identificar las características que hoy inicia el año nuevo. De hecho, ustedes ven en esta gráfica que en el mes de Nisan, donde están las fiestas de primavera, precisamente está marcado por el inicio de la primavera. Vamos a verlo a continuación. ¿Cómo es el calendario? ¿Cómo funciona el calendario del Eterno? El calendario del Eterno, el que llamamos calendario hebreo, es lunisolar. Eso es muy importante. El calendario que utilizamos en Occidente, el con el que nos guiamos, hoy es 30 de marzo del 2025, es un calendario exclusivamente solar. Es decir, eh, cada vuelta al sol que da la Tierra indica un nuevo año. De tal manera que la primavera siempre es por esta época, ¿cierto? Y el invierno viene siendo diciembre, enero, febrero. Es un calendario exclusivamente solar. No tiene en cuenta la luna para marcar el inicio de los meses, pero es solar. Por otro lado, el calendario que utiliza eh, el Islam es un calendario exclusivamente lunar. Es decir, el inicio de los meses se marca por la luna nueva, eh, pero no tienen en cuenta el sol. Así que, por ejemplo, su fiesta del Ramadán se va moviendo por todo el año. A lo largo de los años se va moviendo durante el año, no es en una temporada específica. El calendario del Eterno es lunisolar. ¿Por qué? Porque el Eterno mismo lo dijo, que él puso las estrellas, el sol y la luna para guiar las estaciones, y dice allí en hebreo, y los Moadim. Traducido es Génesis 1:14, que nos indica las festividades. Moadim significa festividad, así que el Eterno puso el sol y la luna para marcar su calendario. Por lo tanto, su calendario lunisolar. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene en cuenta las temporadas del año, las estaciones, pero también las lunas nos marcan los inicios de mes. Aquí lo vemos resumido. El calendario hebreo es lunisolar, es decir, combina ciclos lunares con ajustes solares para que las actividades agrícolas coincidan con las estaciones correctas. Pesach, la festividad de Pesach siempre va a ser en primavera. El mes de Aviv, que está arrancando hoy, siempre será con el inicio de la primavera y con luna nueva. De hecho, anoche tuvimos luna nueva. Un dato interesante adicional. Ayer tuvimos un eclipse solar. Justo en el inicio del año, el Eterno da una señal en el cielo de un eclipse solar, que fue parcial, por supuesto. Así que hoy es primero de Nisan porque tenemos luna nueva. Comienza con luna nueva visible. Me avisas si vas a interrumpirme, amor. El mes de Aviv debe coincidir con la primavera. Deuteronomio 16:1 dice que guardarás el mes de Aviv y harás Pascua o Pesach en hebreo a Hashem tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó Adonai tu Dios de Egipto de noche. La Pascua requiere que la cebada esté madura para la ofrenda del Homer. Vamos a leerlo. En Levítico 23, versículo 10. Dentro de la fiesta de Pascua está la ofrenda del Homer, que es justo después del Shabbat
alto o del primer día de panes sin levadura, el sacerdote cogía la primera gavilla, se llama primeros frutos, el Omer Reshit, y lo mecía, así como la imagen que ven allí. Mecía la imagen para que, mecía la gavilla para que indicar que arrancaba esa primavera o la siega. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Ahí está, los primeros frutos. Así que esta gavilla, esta espiga, este Abib, porque Abib significa espiga, indicaba que arrancaba la temporada de la primavera, o sea, la cosecha de la cebada. La maduración de la cebada depende del sol y de la estación primaveral. Es decir, la cebada se da es en primavera y el Eterno dijo que debían presentar frutos, pero frutos de la cebada en esta temporada. Así que claramente nos indica que el inicio del año tiene que ser en la primavera. Ahora, ¿qué requisito marca astronómicamente el inicio de la primavera? Lo que conocemos como el equinoccio. El equinoccio, que es pues este año fue el 20 de marzo, es un día muy especial. Es un día donde el sol se alinea perfectamente con la Tierra y ese día la línea del ecuador coincide con la ruta del sol, es decir, el sol da las mismas horas de día que de noche y marca el comienzo de la primavera y el fin del invierno. Aquí vemos cómo se ajusta el calendario con el equinoccio. Si la luna nueva llegaba antes del equinoccio de primavera, o sea, había una luna nueva, pero aún no ha ocurrido el equinoccio, eh, es decir, la cebada aún no estaba madura, se agregaba un mes extra, el que vimos allí como el mes de Beadar o Adar 2, porque no ha llegado el equinoccio, no ha arrancado la primavera, así que esa luna nueva no era todavía el inicio del año. Para que Aviv coincidiera con la temporada de cosecha, es decir, requisito número uno, equinoccio, que astronómicamente todos en Google tú lo puedes identificar, el equinoccio de primavera que marca el fin del invierno, ese día se conoce como el día más largo, hay mayor cantidad de luz en el día y se marca el inicio de la primavera. A partir del equinoccio, la primera luna nueva fue anoche, y 9 de marzo marca el inicio del año bíblico y se cumple lo que el Eterno dijo en Éxodo 12:2. Este será para ustedes el primero de los meses. Y Éxodo 13:4, el mes de Abib, el mes del grano nuevo, de la cebada. Esto aseguraba que las festividades agrícolas como Pesach y Shavuot ocurrieran en las estaciones correctas. Así que, de acuerdo a eso, el Eterno establece su calendario justo después del equinoccio de invierno, es decir, tiene que existir ya la primavera y la primera luna nueva de primavera, marca el inicio de año. Quiere decir que el año, de acuerdo al Eterno, finaliza con el invierno. Arranca con la primavera, la primera luna nueva de primavera y finaliza con el invierno. Espero que esté claro y bienvenidas si hay preguntas en este punto del calendario del Eterno. No duden en hacernos las preguntas. Es decir que hoy arrancamos año nuevo. De hecho, el nombre de nuestros meses seculares conserva algo de esa tradición. De hecho, el mes de septiembre viene de séptimo, octubre de 8, noviembre de 9, diciembre de 10, enero y febrero eran los meses 11 y 12, indicando que en marzo era el nuevo año o alrededor de marzo tenemos el nuevo año de acuerdo a la escritura. Muy bien. Y vamos a arrancar con la festividad de la Pascua. Vemos en Éxodo 12, ya vimos que el versículo 2 nos dice que
Este era el principio de los meses. Vamos a ver lo que ocurre durante este mes en los minutos que tenemos. Eh, Bienvenidas también todas las preguntas en torno a la festividad de Pesach o Pascua. Versículo 3 del capítulo 12. Gracias. Yo quería leerles primero el versículo 1 porque es importante saber quién instituyó este conteo. Dice, habló Adonai a Moshe y Aarón en la tierra de Egipto. Es decir, fue el mismo Señor quien dijo estas palabras. Este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, es decir, a ti y a mí. El día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Listo. ¿Sí? Entonces, sí. Entonces tenemos aquí en el versículo 3 que debía tomarse un cordero en el día 10. El día 10 debía introducirse a las familias, como lo vemos allí en la imagen, iban cada familia y escogía un cordero. Ahora, si era una familia muy pequeña, Acá lo dice. versículo 4. Dice, pero si la familia es demasiado pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, os repartiréis el cordero. Muy bien, entonces debe tomarse un cordero. Si la familia es muy pequeña, pues obviamente el cordero tiene mucha carne, pues tocaba compartirlo con el vecino. ¿Para qué lo introducían el día 10? Es muy interesante la pregunta. Dice allí que debía examinarse el cordero. El animal será sin defecto. Ujú, Macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ujú. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Muy bien, entonces el día 10, o sea, de hoy en 10 días, eso nos da 8 de abril del calendario secular. El día 10 de Aviv o 10 de Nisan era el día en que se introducía el cordero. ¿Para qué? Para examinarlo, porque debía cumplirse el mandamiento de que este cordero debía ser sin mancha, macho de un año, sin mancha. Así que lo introducían para examinarlo. Algo muy parecido ocurrió cuando nuestro Mesías entró en Jerusalén, el famoso Domingo de Ramos que decimos en Occidente. Bueno, era un 10 de Aviv, 10 de Nisan. También el Mesías fue introducido en Jerusalén. ¿Para qué fue introducido en Jerusalén? Para la misma razón, para ser examinado. Y tenemos referencias de ello, verlo allí en Lucas 20 el 2, versículo 2, 19 y 26. Por favor, ustedes también nos siguen en la lectura. Lucas 20, versículos 2, 19 y 26. Y le hablaron diciendo, dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado autoridad. Versículo Respondiendo, Yeshua les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Vamos al versículo 19, porque esa es una parte que no alcanzaríamos a ver. En aquella hora los principales sacerdotes y los escribas procuraban echarle mano, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temían al pueblo. Y el 26. 26. Y no pudieron sorprenderlo en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de sus respuestas callaron. Ujú. Muy bien, entonces vemos aquí en este relato, justo después de que Yeshua entra en ese día, en ese 10 de Nisan, donde todos lo proclamaron a él, ¿no? Como Oshiana, bendito el que viene en el nombre del Señor, lo proclamaron como rey. En los días siguientes, los fariseos, escribas y los ancianos del pueblo estuvieron haciéndole preguntas para tratar de sorprenderle. ¿Por qué? Porque querían una ocasión para tomarle y matarlo. Pero ¿qué dice la escritura? Que no encontraron. Vamos a la cita de Mateo 22,
23 y 33. Allí también tenemos referencias de que se cumplió la profecía de que debía introducirse el cordero para examinarlo, que fuera sin tacha, fue cumplida en el Mesías Yeshua después de un 10 de Nisan, también siendo examinado. 22, 23, Y dos, 23 y el 33. 22, 23, sí. Ujú, Dice, aquel día se acercaron a él los saduceos que dicen ujú, que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, ujú. Bueno, no vamos a hablar de ese tema. Vamos al 33. ¿Qué pasó después de esa discusión? al oír esto la gente se maravillaba de su doctrina. Muy bien. Muy bien. Fíjense que aquí se reunieron escribas, allí vimos fariseos, hasta saduceos, vemos aquí, todos se reunieron para hacerle preguntas al Mesías. ¿Y qué dice la Escritura? Que no encontraron ocasión de falta alguna en él. Es decir, se cumplió la profecía de que el Cordero era sin mancha, sin tacha. Así que Yeshua entró a Jerusalén el día 10 del primer mes y fue examinado como el Cordero de Dios. Aquí trajimos la imagen del calendario. Aquí vemos hoy es 30 de marzo, aquí vemos la referencia. Inicia el mes de Hebreo en Nisan. Un día, hoy, el día de hoy, inicia el mes de Hebreo de Nisan. Si contamos 10 días, arrancando por el 31, el 2 es 31, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 9 y 10. El día 8 de abril es el 10 de Nisan. Es decir, que si quisiéramos celebrar la entrada triunfal de Yeshua en Jerusalén, en Occidente, los cristianos, debería ser el 8 de abril, porque ese día fue el día que entró a Jerusalén. Y durante estos 4 días que vemos aquí, él fue examinado, así como el cordero era examinado en las casas. Ese día, de hecho, cuando Yeshua era introducido a Jerusalén, también otros corderos eran introducidos y se tocaba trompeta. Muy bien, eso nos marca que el día 11, 12, 13, el día sábado 12 de abril es el 14 de Nisan, que vamos a leerlo allí en Éxodo 12, siguiendo la Dice, lectura. lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Bien, así que el sábado 12 de abril es el 14 de Aviv o 14 de Nisan, donde el cordero era sacrificado entre las dos tardes. Esa expresión entre las dos tardes es una expresión hebrea que indica que desde que el sol está en lo más alto, en la cúspide, que significaría las 12 del mediodía, y hasta que se oculta aproximadamente a las 6 de la tarde. Eso puede variar, por supuesto, con las regiones. Quiere decir que si es entre las dos tardes, es alrededor de la hora novena o a las 3 de la tarde. ¿En qué hora murió el Mesías Yeshua? En la hora novena, alrededor de las 3 de la tarde. Así que el Mesías cumplió. Y eso será el día sábado 12 de abril, que es el 14 de Aviv o Nisan. Ese día 14 se inmolaba el cordero en la hora novena aproximadamente, pero se comía hasta que arrancaba el día siguiente. ¿En qué horario arranca el día siguiente? Pues se pone el sol. Así que ya para el día 13 eh, de abril, que realmente arranca el 12 al atardecer. El 12 al atardecer, de acuerdo al calendario del Eterno, es el Shabbat alto. Recuerden la historia del Mesías, que las mujeres se apresuraron porque al siguiente día era un Shabbat. Realmente es el Shabbat de la fiesta, el que venía allí, el Shabbat alto. Exacto. Vamos a ver a continuación. Entonces, queríamos ubicarlos en el calendario. Si alguno necesita que les enviemos los enlaces del calendario de las festividades del Eterno, está anclado al calendario secular, como lo ven aquí en pantalla, se los podemos también compartir. Entonces, vemos aquí que en Éxodo 12:6, ya lo leyó mi esposa, el cordero fue inmolado el 14 del primer mes, dos tardes, es decir, hora novena.
Yeshua murió el mismo día y a la misma hora. ¿Sí? Un cumplimiento profético. Ahora leamos el versículo 14 y 24 de Éxodo 12. Dice, este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Bien, aquí se introduce un concepto bien interesante y este dice que será de generación en generación, es decir, por siempre, por todas las generaciones. Y además le añade otro término, Estatuto perpetuo. dice estatuto perpetuo. Vamos a leer el versículo 24 también. Dice así, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Muy bien, vemos un mandamiento del Eterno que nos dice, ustedes recordarán, conmemorarán esta fiesta para siempre. Dice allí. Aquí hemos traído la palabra olam, la palabra olam, que significa antigüedad. Vamos a ver las definiciones que tiene en el Strong, es el 5769, que entre otras cosas habla por ejemplo, aquí viene la palabra eternidad o siempre. Fíjense las definiciones que hay en la Reina Valera, que aquí dice definición Reina Valera. Lo que hizo Strong fue buscar todas las palabras olam en la traducción Reina Valera y trajo los significados de texto de cada uno de sus versículos. Por ejemplo, él dice que es antigüedad, antiguo, dice continuo, muy interesante, eternamente, eternidad, eterno, largo. Aquí dice mundo, pasar, algo que es perdurable, algo que permanece, algo que es perpetuamente. Vuelve a repetir, perpetuar, perpetuo, perseverar, sempiterno, para siempre. Creo que es muy clara la traducción del hebreo de que este mandamiento de la festividad de Pesa es por siempre, es am, no tiene fin. Ya vamos a ver en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, si eso es una realidad o no es una realidad. Así que vemos que es un mandamiento de generación en generación que debemos hacer siempre. Así que apreciados, si nosotros creemos en la identidad de Pesach, creemos que el Mesías es el cumplimiento de la misma, la invitación nuestra, y de acuerdo al mandamiento que dice que por siempre, es a que hagamos conmemoración en este día de la festividad de Pesach, recordando la salida de Egipto, por supuesto, pero también la salida de Egipto de nuestro corazón, dado que fue sacado de nuestro corazón gracias al sacrificio del Mesías. Vamos a ver otras características de Éxodo 12, 13 y 23. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Ujú. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ujú. 23 dice, pues Adonai pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en los dinteles y los dos postes, pasará Adonai de largo por aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Muy bien. Entonces vemos aquí el origen del nombre de Pesach. Dice en Éxodo 12, 13, creyó mi esposa, la sangre os será por señal. Muy interesante esa expresión, ¿no? La sangre es la señal. Hay una señal que tuvo Israel y que nosotros hoy como Israel también tenemos, y es la sangre. Y hoy tenemos la sangre más preciosa, ¿cierto? La del Mesías Yeshua. Esa es la señal. Y dice el versículo, veré la sangre. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso texto, es muy profético. Veré la sangre y Pasaj, dice allí en hebreo, Pasaj. De allí viene el origen de la fiesta de Pesaj. Pesaj significa pasar por alto. Eterno vio la sangre, vio la señal y pasó por alto. Es muy profético y más en esta serie Apocalipsis, donde también el Eterno verá una señal en su pueblo y pasará. A ese pueblo será guardado el que tenga la señal. Israel tuvo una señal en el dintel y en sus puertas y el Eterno pasó de largo. No tienen nada que ver con los significados que en Occidente tenemos como Pascua y por allá en diciembre decimos felices Pascuas, no tienen nada que ver con esa expresión.
Pascua viene de pesa, viene de pasar por alto. Y el Eterno también cuando Yeshua murió, dice la Escritura, pasó por alto nuestros pecados. Qué significado tan precioso, ¿no? El Eterno también hizo pesa, pasó por alto nuestros pecados y nos dio la libertad, así como se la dio a nuestro pueblo antiguamente. Vamos a ir adelante con esta significado que queremos dar sobre parte del dintel. Fíjense que el dintel se pintaba en parte de arriba y en las dos postes debía pintarse, de acuerdo al mandamiento, con hisopo. Podríamos pensar en una letra hebrea que se parece a esa puerta, que es, por ejemplo, una taf. La taf moderna, que es la última letra del alefato hebreo, tiene la forma de una puerta. Quizás eso fue lo que estaban pintando. Todos los israelitas pintaron una taf. Fíjense cómo era la taf antigua hebreo, la antigua, es un símbolo muy conocido por nosotros. Esa taf antigua también se pintó de sangre, con la sangre del Mesías. Él, con su cuerpo, él también la pintó. Propia sangre quedó pintada en esta taf antigua. La palabra eh, taf significa emet. Aquí la tenemos. La emet. Emet significa verdad. La palabra hebrea emet significa verdad. En el Talmud, eso está registrado en Shabbat 10, 104a, los sabios enseñan que la letra Taf significa verdad. Los mismos rabinos, los mismos sabios indican esto, ya que es la última letra de la palabra emet. Ahora, ¿por qué traemos este ejemplo de la palabra emet? Por el alefato hebreo. La palabra emet está en el centro. Tenemos la letra Aleph, está aquí la letra Mem y por aquí está la Taf al final, que forman la palabra Emet. ¿No les parece que esto tiene algo interesante cuando alguien dice que yo soy? Yo, yo soy, ¿cierto? Y yo seré, o yo soy el primero y el último, o el que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, esta palabra, que es emet o verdad, también tiene la mem, que viene, o que allí se forma la palabra melech, que significa rey, o también la palabra Mashiach, que significa Mesías. Mucho que ver la palabra taf con la figura mesiánica del que dijo, soy el camino, la verdad y la vida. O yo soy el Aleph y la Taf, el Alfa y el Omega. El que es, el que es, el Mem, el que era, Aleph, y el que ha de venir, la Taf. Qué hermoso eh, significado vemos allí a través de la palabra. Vamos a ir adelante en la fiesta en los minutos que nos quedan, en estos 15 minutos. Vamos a ir al libro del Éxodo, vamos a ver el resto del significado. Aquí vienen muchos detalles de cómo se celebraba, cómo la podemos celebrar hoy, y aquí ya vamos finalizando. 12:6. Dice, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Comeréis también su cabeza, sus patas y sus entrañas. Hasta ahí. Vamos a Levítico 23, del 5 al 11, donde también nos habla. Levítico 23, eh, mucho. De hecho, coincide con mi fecha de nacimiento. Levítico 23, del 5 al 11. Dice, en el primer mes, el día 14 del mes, al atardecer, es Pesach de Adonai. A los 15 días de este mes, en la fiesta solemne de los... Ah, perdóname. Sí, ¿Está sigue bien? leyendo. Sí, hasta el Sí. 11, sí. A los, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura en honor a Adonai. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis.
Durante 7 días ofreceréis a Adonai ofrenda quemada. El séptimo día será de santa convocación y ningún trabajo de siervo haréis. Muy bien, aquí lo tenemos registrado lo que mi esposa acaba de leer. Entonces, el 14 de Nisan, hoy estamos aquí, hoy es primero de Nisan. Por aquí está el 10, el día que se introducía el Cordero, y aquí tenemos el 14. El día 14, ya lo vimos entre las dos tardes, se sacrificaba el cordero, pero no se comía sino hasta el 15. Este 15, de acuerdo a la escritura, es un Shabbat alto, es un día de reposo, dice el mandamiento, no harás ningún trabajo. En nuestro calendario será el domingo 13 de abril, será ese día, ese Shabbat alto, donde la escritura dice que es un día de asamblea, de congregación y de no hacer ningún trabajo. Y este 15 dice la escritura que comienza también algo muy interesante que se llama panes sin levadura. Durante 7 días, o sea, hasta el 22 de Nisan o el 22 de Aviv, es el mandamiento de comer panes sin levadura. Es decir, debemos sacar la levadura de nuestras casas, no comer nada con levadura, pan, tortas, bueno, hoy hay muchos alimentos y el mandamiento es comer pan sin levadura. ¿Por qué? Porque eso trae un recuerdo muy interesante, ¿cierto? Pan de aflicción, como estuvo Israel en Egipto o nosotros antes de que el Mesías muriera, nosotros como Israel, y nos recuerda precisamente que el Eterno estableció esto en conmemoración y también que alguien años más tarde dijo, haced esto en memoria de mí. Vamos a leerlo, Lucas 22, del 15 al 20. Mientras mi esposa lo busca, había una pregunta que nos hicieron que decía que se comía un cordero en la Pascua y por qué hoy no, o si hoy deberíamos comer un cordero. Bueno, aquí hay respuestas muy interesantes. La primera de ellas, vamos a verla desde el punto de vista legal. La Torah dice que el cordero debía sacrificarse en el templo de Jerusalén. Eso está en Deuteronomio 16. Dice, en el lugar donde Adonai dijere, allí debía sacrificarse el cordero. Hoy no tenemos un templo físico en Jerusalén y legalmente no se podría sacrificar allí. Pero la razón más importante es que el cordero de Pesach ya fue sacrificado. Por eso nosotros en la festividad de Pesach ya no matamos cordero, no lo comemos, porque el cordero ya fue sacrificado allí en el madero, un 14 de Nisan, y por eso conmemoramos. Por eso Yeshua mismo lo dijo. Haz esto en memoria de mí. Leámoslo. Lucas 22, 15 al 20. Me voy a devolver un poquito al 14 y Ujú, al 13. Dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon pesa. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él sus discípulos. Y les ujú, dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros este Pesach antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ujú. Siga leyendo hasta Tomaron la copa, dio 20. gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. También tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ujú. Muy bien, aquí vemos que Yeshua mismo no estableció una nueva cena. Él estaba participando de la misma festividad de Pesach cuando dijo, este es el nuevo pacto. Allí estaba estableciendo algo nuevo, no una nueva cena, pero sí el cumplimiento del nuevo pacto. Habla Jeremías 31. Y Jeremías 31 dice que el nuevo pacto, la Torá, va a estar escrita en nuestros corazones. Acá dice este versículo, dice, de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que Ujú, por vosotros se derrama. ujú. Así que el mismo Yeshua nos dice que debemos hacer esto. Es decir, todos los años en la fiesta de Pesach, que se avecina, debemos hacerlo, tomar panes sin levadura, tomar el vino y hierbas amargas, como lo veremos allí una línea más adelante, y hacerlo en memoria del Mesías
Yeshua, que dijo que uno no volvería a tomarla hasta que se cumpliera el reino de Dios. O sea, cuando Él vuelva y establezca el reino, volverá a comerla. Y tampoco el vino. Ahora hay algo que queremos que entendamos, ¿no? Porque nosotros no venimos de esa cultura del hacer para entender, pero el pueblo de Israel, el Señor lo llevaba a hacer cosas físicas para tratar un tema espiritual dentro de nosotros, así como nos invitó a guardar Shabbat por una razón. En esta ocasión, el Señor nos invitaba a consumir un pan sin levadura. Eh, la levadura siempre ha sido relacionada con el pecado, ¿sí? Y el Señor quiere que nosotros nos presentemos delante de Él de una manera santa, porque Él quiere relacionarse con nosotros en este día. Y esto es muy importante porque si recordamos la historia, el pueblo estaba condenado a esclavitud. El Señor viene y hace milagros portentosos, pero aún no era el tiempo de salir de Egipto. Ujú. El Señor decide una fecha para sacarlos de Egipto, pero el Señor les da un requisito especial a su pueblo porque tenía que tratar con ellos un aspecto espiritual, ¿sí? Tenían que sacar de su casa todo aquello que contaminara y que Ujú. impidiera que esa sangre en los linteles pudiese evitar que el ángel del Señor entrara y destruyera también esos hogares. Y nosotros tenemos hoy un llamado y ese llamado es revisar en nuestra casa. A veces yo le digo a mi esposo, cuando uno está haciendo el proceso de revisar los ingredientes para ver qué cosas tienen levadura, qué cosas no, el Señor realmente no le interesa como tal que tú y yo busquemos qué es lo que tiene levadura. Lo que Él necesita realmente es que tú y yo nos hagamos conscientes de la levadura que tenemos nosotros en Ujú. esta casa, que es templo del Espíritu Santo. Así es. ¿Y qué es lo que perturba que la presencia del Señor esté dentro de nuestros hogares? Entonces, así como nosotros hacemos un proceso físico, el Señor nos lleva a que lo interioricemos y nos demos cuenta si de pronto esa levadura es la queja, si de pronto esa levadura es las malas palabras, si esa levadura es el enojo, si esa levadura es la mentira, cualquiera que sea, que eso solamente lo conocemos nosotros porque este templo lo conoce el Señor, porque es habitación suya y Él quiere habitar aquí dentro de nosotros, pero tú y yo sí lo conocemos, aquello que podemos ocultar hacia afuera, que otros no van a ver, pero que el Señor sí ve. Y el Señor te invita a que mientras haces un proceso físico de examinar, mirar cuál es la levadura en tu casa y sacarla de tu casa, también examines este templo y tu hogar, tu casa, y podamos sacar esa levadura para podernos presentar y hacernos partícipes de este cordero que ya fue inmolado por nosotros. Amén. Gracias, amor. Muy bien, vamos a Primera de Corintios 5 del 7 al 8. Allí Pablo le está hablando a la congregación, está allí en Corinto, acerca de la festividad de la Pascua y de los panes sin levadura. Voy a leerlo mientras tú buscas la de Éxodo. Dice él, limpiaos. Y Pablo está hablando del contexto de la fiesta de Pesa, porque en Pesa hay que sacar la levadura, hay que identificar, como dice mi esposa, qué levadura hay en la casa, sacarla. No puede haber por 7 días, pero lo más importante es la del corazón, por supuesto. Por eso Pablo dice aquí, limpiados. Otros. Está hablando precisamente de la casa, sino más específicamente de nuestro corazón. Limpiados pues de la vieja levadura, dice él, para que seáis nueva masa. De hecho, la matzá, que podemos también enseñarles a hacer la matzá, tiene que ser nueva. O sea, se hace máximo 18 minutos antes que leude, hay que estarla ya cocinando. Es una masa nueva, cada vez que tú la haces es nueva. Y es lo que dice Pablo aquí, para que seáis masa nueva, sin levadura. No hay tiempo para la levadura, como sois, dice él, porque nuestro Pesaj, dice Pablo allí, nuestro Pesaj, que es el Mesías, ya fue sacrificado por nosotros. Creo que es el mejor texto que nos habla de la explicación hoy en día. No necesitamos un cordero, el cordero fue sacrificado. Podemos tomar los panes sin levadura, que indica que hemos sacado el pecado de nuestras vidas. Eso es lo que el Eterno quiere que hagamos. Dice él, versículo 8, muy importante.
Así que, dice él, celebremos la fiesta. ¿Será que Pablo está diciendo aquí, no la celebren, eso quedó anulado en la cruz? No, dice todo lo contrario, Pablo, usted lo lee en su Biblia. Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura de malicia, dice él, y de maldad, sino con panes sin levadura. Interesante lo que dice ahí, de sinceridad, que es lo que va a haber en nuestro corazón, sinceridad y verdad. Así que celebremos, dice Pablo. Celebremos la fiesta sin levadura. Ahora, el otro ingrediente, hierbas amargas en la fiesta, Éxodo 12:8. Dice, esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Muy bien. Entonces, los panes sin levadura, ya vimos que habían panes sin levadura. Yeshua, vimos en Lucas 22 que tomó vino. Bueno, en la fiesta de Pesach también se tomaba el vino, se sigue tomando hoy en día. Y además se le unen las hierbas amargas. Algunos ejemplos que usted puede usar de hierbas amargas, que eso es traído precisamente de la tradición oral. El perejil, el apio, el rábano o la lechuga tienen significados. Allí le vamos a enviar el ceder para que usted pueda también, cuando coma los panes sin levadura y el vino, pueda utilizar también estas hierbas amargas. Ahora, ¿por qué? Dice Éxodo 1:14, dice, porque los egipcios amargaron su vida, la de los pueblos, con dura servidumbre. Es un símbolo de que comemos a hierbas, recordando que nuestro pueblo fue amargado. Su vida fue amargada por causa de la Y servidumbre. acá es importante que recordemos que el pecado que hoy habita y en el cual habitamos todos los días trae eso, dolor para nosotros y para nuestro pueblo. Es como diciéndole al Señor, Señor, deseo que quites esta amargura que yo tengo por lo que sucede. Y es importante que si el Ujú, Señor nos ha hecho privilegiados, bendecidos y no hemos tenido amargura en nuestro hogar, recordemos que hay amargura en el mundo y hacemos parte de esto, es un todo. ujú. Y finalmente clamamos e intercedemos los unos por los otros. Amén. Muchas gracias, amor. Muy bien. Ahora, bueno, aquí hay algo interesante. No nos queremos detener mucho en esta diapositiva, pero algo interesante es que Israel cuando salió de Egipto, pues salió un 15 de Nisan, salió el día de Shabbat, precisamente, el día de Shabbat alto. Salió con la masa en los hombros porque no se la alcanzaron a comer. Esto tiene un símbolo muy interesante que también Yeshua cargó sobre el pecado, pero no nos vamos a detener allí hoy. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes más pueden participar? Nos preguntaron si solo para los judíos o si nosotros, ya lo hemos hablado, somos Israel, hemos sido injertados, somos esas otras ovejas por las que Yeshua vino, somos la novia, donde su acta de divorcio fue clavada en la cruz. Miremoslo, dice Éxodo 12:44. Si alguno tiene un esclavo que compró por dinero, cuando lo haya circuncidado, él puede comerla. Así que hay dos requisitos. Uno, que el esclavo haya sido comprado. Si tú lo compraste por dinero, él puede participar, pero tiene que ser circuncidado. Veamos qué dice la escritura de ello. Primera de Corintios 6:20. Ustedes fueron comprados por precio. Por lo tanto, usen sus cuerpos para glorificar al Señor. Nosotros éramos esclavos también, así como nuestro pueblo en Egipto. Fuimos comprados por precio, la sangre del Mesías. Ahora ya tenemos el primer requisito. Hemos sido comprados. Miremos si el segundo. Primera de Pedro 1:18 al 19. Deben estar conscientes que el rescate pagado para librarlos de su despreciable manera de vivir que sus padres le pasaron a ustedes no era como algo perecedero, plata, oro, al contrario, fue la costosa muerte del sangriento sacrificio del Mashiach, como un cordero, ahí está la referencia pesa, sin defecto o mancha, precisamente como el cordero de pesa. Y dice Deuteronomio, la misma Torá nos dice cuál es la verdadera circuncisión. Por lo tanto, circunciden el prepucio de su corazón. En la misma Torá, desde que se escribió, nos está hablando de cuál es la verdadera circuncisión, que es la del corazón. Arrancar la levadura
que hay en el corazón. Y es Exacto. muy bien. Esos son los dos requisitos. Así que si tú has sido comprado por precios y aceptas ese sacrificio del Mesías y permites que tu corazón sea circuncidado, que sea arrancada la maldad, estás invitado a participar. Aquí hay algo bien interesante, y es que el cordero en antiguo, que ya era asado, era dividido cuidadosamente en porciones. Esto se hacía para que nadie por descuido pudiese quebrar algún hueso del animal. La Torá dice en Éxodo 12:46, no se debía quebrar hueso suyo, o sea, no se debía quebrar. Así que se volvían expertos en porcionar el cordero sin quebrar huesos, porque se debía cumplir la Torá. Ahora, por supuesto, eso fue proféticamente, todos lo conocemos, que cuando Yeshua, cuando vinieron a Yeshua y vieron que estaba muerto, no quebraron sus piernas, le clavaron una lanza en su costado, es un significado precioso de la fiesta de Sukkot, agua y sangre, pero sus piernas no fueron quebradas, cumpliendo el Salmo 34, ni uno de ellos será quebrado. Y aquí queremos finalizar, queremos compartirles esta foto, es muy importante para nosotros, esta foto que ustedes ven acá. De hecho, ustedes ven que nuestros hijos estaban ya, todavía estaban bastante pequeños. Eso es en el año 2020, cuando celebramos nuestra primera fiesta de Pesach, hace 5 años. Celebramos en familia, estábamos todos en pandemia, así que el Eterno, estando en pandemia, nos permitió hacer las fiestas en casa con nuestros hijos. Aquí ustedes ven el vino, aquí ven la matzá, el pan sin levadura, y aquí ven las hierbas amargas. Allí teníamos. Entonces, el mandamiento es, número uno, alista pan sin levadura, saca la levadura que hay en tu casa. Eh, alista panes sin levadura, ya los venden hechos, solo puedes aprender a hacer. El vino, como Yeshua lo hizo, las hierbas amargas, que ya les dijimos algunos ejemplos. No es necesario el cordero, porque el cordero ya fue sacrificado. El colocar la señal de la sangre en los dinteles tampoco es necesario, porque la sangre ya fue puesta en la taf, en el madero fue puesta la sangre. Observamos ese día al anochecer, ese chaval alto de la fiesta, que será el domingo 13 de abril, y durante 7 días, a partir de ese día, estaremos comiendo panes sin levadura. Ahora, hay algo interesante, y es que después del Shabbat alto de la fiesta, el día siguiente, el sacerdote mecía la gavilla, como lo leímos allí, los primeros frutos. Tercer día también Yeshua resucitó, dice Pablo, como primicias. Pablo conocía muy bien la Torah, primicias de los que durmieron. Y aquí queremos dejarles un mensaje que también nos dice la fiesta de Pesach, de si nuestros hijos nos preguntan, ¿qué responderles cuando estemos celebrando la fiesta? Dice Éxodo 12:27, léelo, amor. Ahí lo puedes leer. Amén. Dice, este sacrificio es el Pesach del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Es una de las respuestas que dice la Torá que debemos dar a nuestros hijos cuando nos pregunten, ¿qué es esto? ¿Qué es esta fiesta? Leamos la siguiente en Éxodo 13:8. Esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Bien. Y la tercera respuesta. El Señor desplegando su poder nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Que la misma Torá incluso nos dice qué responderle a nuestros hijos cuando nos pregunten. Y aquí están las respuestas que podemos dar a ellos en conmemoración de lo que hizo el Señor al sacar de Egipto a nuestro pueblo. También lo que hizo el Señor a través del Mesías Yeshua en sacarnos a Egipto de nuestro corazón, darnos libertad. Así que el mensaje que queremos darles es, participemos de la fiesta, no con la vieja levadura, dice Pablo. Celebremos la fiesta en la levadura nueva, en la masa nueva, sin levadura, que es símbolo precisamente de haber dejado atrás a él. El Señor los bendiga, los apreciamos mucho y anhelamos de todo corazón que puedan vivirlo. Esta fue la primera fiesta que nosotros hicimos Ujú. y marcó un antes y un después.
Ujú, Ahí lo verán. Anhelamos de todo corazón que el Señor, al finalizar este día de fiesta, les dé un gozo ujú, inexplicable, como el gozo que sintió el pueblo de Israel cuando pudo salir por fin de Egipto, sentirse libres. Y no solo eso, el Señor no nos liberta solos, nos da tesoros para que podamos salir a la vida y a recuperar sus promesas. Así como el pueblo de Israel salió de Egipto lleno de mucha riqueza que el Señor les dio sin que ellos la pidieran, así el Señor desea que tú y yo podamos, finalizando esta fiesta, sentirnos felices de haber dejado atrás todo eso que nos hacía ujú. esclavos y poder vivir la libertad en el Señor. Amén, Les amén, queremos mucho y les agradecemos por estar acá. amén. Vamos a orar y ya finalizamos con preguntas. Gracias por el privilegio que nos das de poder acceder, Señor, entender el calendario que es dispuesto para nosotros, Señor, de todo el plan reflejado, Señor, en tu calendario, en las fiestas del Eterno, especialmente en este Pesaj, que sea un Pesaj diferente, que sea un Pesaj donde seamos nuevas criaturas, nueva masa, que nuestra levadura sea eliminada de nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que circuncides nuestro corazón, que elimines lo que hay allí, eso que no nos deja, que quites el corazón de piedra y pongas un corazón de carne. Y allí en ese corazón de carne escribas tu frase. Sea una realidad en nuestras vidas, en todo Israel, Señor. Pedimos esa bendición por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.